seguimos con las jornadas para hablar ahora de la comisión de apertura. Lo primero, me gustaría agradecer a los organizadores que me han dado la oportunidad de compartir esta mesa con Javier, además de, como buen navarro cabezón, discrepar en algunas de las cuestiones que se han planteado, pero bueno. Creo que voy a ser un poco redundante porque, Javier, ya has intervenido también por la mañana, ya te han presentado, pero bueno, no me resisto a siquiera enumerar los diferentes méritos que sirven de base para que hoy nos ilustres, en este caso, sobre la comisión de apertura. Javier es catedrático de Derecho Civil, es exmagistrado del Tribunal Supremo. Si no me equivoco, eres director de la revista Aranzadi de Concursal, también de la de Patrimonial, miembro del Consejo del equipo de redacción, y también de la de Derecho y Nuevas Tecnologías, ¿verdad? Sí. Además, también eres académico de honor de la Academia Internacional de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades, sí. Académico de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, y un jurista muy laureado y reconocido con premios de la Generalitat Valenciana, del Colegio de Abogados de Málaga, de la Asociación Nacional de Consumidores, y también tienes la Cruz de San Raimundo de Peñafort, de lo cual te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Así que con este bagaje tienes el listón muy alto para ilustrarnos sobre la comisión de apertura. Que ibas a decir eso. Que, en contra de lo que dice Rafa, creo que es la comisión de apertura ya la enésima y última cláusula en materia de contratación bancaria que nos tiene entretenidos. Creo que puede ser muy interesante que nos ilustres pues, todo lo que se está ahora trabajando en esta materia, con la cuestión que ya resolvió el TJUE, con la que se acaba de presentar en septiembre por el Tribunal Supremo, si forma o no parte del precio en función de su normativa, si esto incide o no la transparencia, abusividad, en fin, un montón de cuestiones que será muy agradable escucharte. Bueno, pues el agradecido soy yo, lo he dicho esta mañana y bueno, pues me has hecho una presentación muy gentil. Eso es simplemente de que ya asumo algunos años y sobre todo que he tenido muy buenos profesores, muy buenos maestros y algo me han enseñado. Bien, yo no tenemos precio para reventar conferencias, como habéis visto, es decir, también podemos venir aquí para animar yo, y bueno, no soy navarro, pero también soy cabezón. Esto no es típico únicamente de aquí, sino y me reafirmo un poco en lo que he dicho y los argumentos que he desarrollado. Bien, yo, para que no haya ninguna duda, porque esta mañana he insistido en ello, en la preeminencia del derecho comunitario. Ya sabemos que el derecho comunitario a veces, pues a través del TJUE, actúa un poco como un oráculo de Delfos, que tenemos que... se ha dicho aquí, porque tú lo has dicho, y es verdad, el TJUE no es un órgano jurisdiccional y por tanto es como el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tienes que saber la liturgia de lo que dice y para qué sirve y la función que tiene. Pero también es verdad que eso nos obedece para que tengamos un método. La comisión ha publicado ese documento que os dije del 27 de septiembre de 2019, donde dice efectivamente que hay un método. Es decir, que no confundamos que porque sea un tribunal no estrictamente jurisdiccional, no hay un método de interpretación, de exégesis, de aplicación de estos. Ese informe dijo que efectivamente había unos principios, todo lo que se ha dicho. Aquí lo único que tenemos, porque por encima por supuesto, el debate es fundamental en derecho, el debate, aunque sea animoso, como ha sido vehemente, es fundamental, porque si no hay debate, el derecho no avanza. Bien, y luego hay puntos de encuentro, fundamentalmente hay que buscarlos. Bien, aquí, esta mañana he dicho que efectivamente el derecho europeo, la primacía del derecho europeo del artículo 4, según el propio comunicado, se estaba construyendo a través de principios, y aquí ahora lo que me interesa es decir que no solamente son los principios en esta metodología, porque también el derecho o la primacía del derecho europeo se está consolidando a través de lo que llamamos las normas armonizadas. En la metodología del TJUE, obviamente se desarrollan principios, pero también hay normas armonizadas. Y esas normas armonizadas son armonizadas porque fundamentalmente buscan la uniformidad en la aplicación del derecho europeo y residen el carácter armonizador, básicamente, su alcance reside, como ha dicho la sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014, reside fundamentalmente en el alcance de sus propias definiciones. Aquí estamos hablando de la comisión de apertura, y el lío más o menos se monta fundamentalmente cuando una sentencia del Supremo, la 44/2019, pues da lugar a una cuestión prejudicial que a su vez da lugar a una sentencia que es la 16 de julio de 2020, y después, posteriormente a esa sentencia de 16 de julio de 2020, aparece un auto
que es el auto de 10 de septiembre de 2021, hecho por 4 magistrados de la Sala Primera, donde establecen por qué entienden que esa cuestión prejudicial que se planteó, en términos, vamos a decirlo, un poco así gráficos, equivocó la sentencia del Tribunal de Justicia, con palabras un poco gruesas para la magistrada, en mi opinión totalmente gruesas para la magistrada. Claro, porque es que yo creo que todo eso sobra, es decir, bueno, los jueces, lo insisto aquí, tienen toda la libertad absoluta para plantear las cuestiones prejudiciales. Obviamente tienen que sujetarse a una metodología, pero no estaría ni siquiera el Tribunal Supremo decirle a un juez cómo tiene que plantear una cuestión prejudicial. Por tanto, yo entiendo que aquí, bueno, pues tú no puedes estar de acuerdo con esa cuestión prejudicial y poner otra cuestión diciendo que efectivamente crees que los puntos. Se dijo que ahí, que casi de una forma torticera, pues había planteado una cuestión, más que nada, pues para confundir al Tribunal de Justicia, como si el objeto fuera confundir realmente al Tribunal de Justicia. Bien, mirar, los argumentos básicos de este auto, que es un auto un tanto singular, porque no es un auto de la Sala, es un auto más bien de excepción. Si os fijáis, viene firmado únicamente por 4 magistrados, no viene firmado por la... Normalmente cuando la Sala plantea una cuestión prejudicial, como podéis imaginar, es la propia Sala en su conjunto la que plantea. Aquí parece ser que el interés es, digamos, de media sala, de una sección, de la sección segunda, porque vienen firmados por 4 magistrados y ni siquiera por el presidente de la Sala. A mí eso me llamó la atención significativamente. No deja de ser una cuestión prejudicial. Pero básicamente los argumentos son los siguientes, que se ha malinterpretado la sentencia del Supremo, la 44/2019, porque fundamentalmente allí lo que se dijo es que la Comisión de Apertura era uno de los elementos constitutivos del precio y que, por tanto, al ser un elemento constitutivo del precio, entraba dentro del artículo 4.2 y, por tanto, de aquel objeto principal que, precisamente para preservar el no control judicial de los precios, salvo que no esté traspuesta esa disposición, pues evite el control de contenido, por no se enfade Jesús, evita el que precisamente se someta la abusividad derivada de un desequilibrio contractual en el ámbito de los derechos y obligaciones de las partes, lo que sería el principio de justicia o equilibrio contractual. Pues bien, entonces se dijo que efectivamente eso no era así, que efectivamente lo que se había dicho es que era un elemento fundamentalmente del precio y que además eso se había apoyado en normativa, digamos, nacional que justificaba o explicaba este asunto o esta cuestión. Bien, ellos se basan fundamentalmente en la legislación, en ámbito de legislación nacional, y se basan fundamentalmente en que la Comisión de la Apertura tiene una regulación específica y en concreto dicen se paga de una sola vez. Bien, vamos a ir por partes porque yo no estoy de acuerdo con este planteamiento, pero no, ya voy a hablar así, no es porque lo diga yo, sino porque lo dice la propia jurisprudencia del TJUE, lo dice la propia sentencia de 16 de julio muy correctamente, incluso lo dice en su propio derecho nacional, es decir, no hace falta ir más lejos. Os llamará la atención, si leéis con detenimiento el auto, este auto de 10 de septiembre de 2021, que toda la normativa que cita el auto para justificar la presentación de la cuestión prejudicial es normativa sobre transparencia. La orden del 5 de mayo de 1994 sobre transparencia, la ley 2/2009, 31 de marzo, por el que se regula la contratación de la concesión de préstamo hipotecario y servicio para hacer el préstamo de crédito, en la parte de transparencia, y la Ley 5/2019 de 15 de marzo, reguladora de los contratos inmobiliarios en las normas de transparencia. Bien, lo primero que hay que decir es que esta parte que se cita de la legislación nacional, como versa sobre transparencia, no versa sobre el objeto del contrato. Es decir, la transparencia no pone en tela de juicio para nada el artículo 2. De hecho, por definición el TJUE ha dicho que es objeto de transparencia, valga la referencia al objeto, todas las disposiciones del contrato, las principales y las no principales, todas son objeto de solamente que se puede ir al objeto cuando no esté traspuesta la directiva en el sentido del 4.2, solamente cuando el objeto principal no sea comprensible es cuando puedes entrar en el control llamado, o como se solía llamar, de equilibrio, digamos, prestacional. Pero, en principio, la normativa de transparencia, por definición, no tiene que validar lo que es un elemento principal porque su objeto
No es decir cuál es el elemento principal del contrato y cuál no, dado que se aplica a todos los elementos del contrato. Yo creo que este argumento, modestamente, es inatacable, porque es que si leéis las órdenes, el auto lo que está publicado, por supuesto, podéis ver que toda la normativa que se cita es sobre transparencia. Ojo, normativa que se cita que en ningún caso especifica que la comisión de apertura sea objeto de una regulación especial. En ningún caso. Cuando se habla de la comisión de apertura, la regulación que hay es que regula la comisión de apertura, pero también otras comisiones, evidentemente. Que se pague una sola vez o de una sola vez, bueno, también las primas únicas se pagan de una sola vez, y por eso no decimos que son elementos, vamos a decir, especiales. Es decir, lo único que se dice que se pague de una sola vez precisamente para favorecer el criterio de transparencia. Es decir, oiga, no venga aquí con una evolución periódica, etcétera, que pueda confundir además al consumidor. Ponga un precio claro y que el consumidor sepa lo que va a pagar por este servicio. Bien, dicho esto, la prueba del algodón, porque vamos a hacer la cosa un poco más amena, después de la discusión apasionante que hemos tenido, pues si queréis, te lo digo a ti especialmente, lo digo yo para a ver si me oyes, si te digo especialmente una prueba ya irrebatible, irrefutable, es decir, porque, y con eso terminamos las conferencias si queréis, ¿por qué no nos vamos a las sentencias que en la propia Sala Primera expuso después precisamente la sentencia del IRPH? Sabéis que sacó 4 que fueron gemelas, los argumentos son los mismos. Yo he cogido esta de mis compañeras María Ángeles Pararucán, pero podéis coger cualquiera de las 4 porque son reproducciones. Pues si vais a la página 11, donde precisamente habla, no tiene desperdicio, del control de contenido o abusividad, no de la transparencia, aquí habla del contenido y por tanto aquí sí que control de contenido, sí que habla de los elementos esenciales. Pues nos dice, para justificar efectivamente en este caso que el IRPH era un elemento transparente, nos dice, en todo caso, que la cláusula no sea transparente no implica necesariamente que sea abusiva. Respecto de los elementos esenciales del contrato, está hablando de un préstamo, precio y prestación. Precio y prestación, no precio, comisión de apertura y prestación, precio y prestación. Lo considera aquí elementos esenciales y lo considera, ojo, cuando está analizando el control, en teoría el control de contenido, o sea, no la transparencia que es a todos, el control de contenido. Y luego sigue adelante. A tal efecto resulta aplicable la jurisprudencia del TJUE, que establece que respecto de los elementos esenciales del contrato, precio y prestación, una vez apreciada la falta de transparencia es cuando debe hacerse uso de abusividad, del juicio de abusividad. Por tanto, la propia sala, en esta sentencia y en las otras 3, que son correlativas a esta misma, son gemelas, está reconociendo que cuando hace el juicio de abusividad, con referencia al control de contenido, es decir, a la desproporción de derechos, entiende como objeto principal el precio y, en este caso, la prestación, no las comisiones, como es lógico, no las comisiones. Esto debería bastar, porque, al fin y al cabo, esto es una cosa... Pero bueno, vamos a ir un poquito a lo que es un poco el análisis de la directiva, para que veamos un poco cómo se analiza este ámbito. Cuando hablamos del objeto contractual, lo explicamos en las universidades, sabemos perfectamente que la cuestión del objeto no es un componente en sí mismo conceptual o técnico-jurídico, es un componente más bien de carácter descriptivo, filosófico, como podemos hablar de muchas cosas, el objeto, etcétera. Y de hecho la doctrina ha tenido que hacer un esfuerzo para ajustar un poco a lo que es el objeto del contrato. Básicamente significa que nosotros tomamos de la referencia, digamos, filosófica o descriptiva de lo que podemos entender el objeto, aquello que nos cuadra en el esquema del objeto contractual, para entendernos. Y esta es la primera aproximación. ¿Y qué es lo que nos cuadra como objeto contractual? Pues como dice 1261, siguiendo un poco el Código Civil francés, aunque con mayor precisión, pues la materia que es objeto del contrato, la materia. ¿Y qué es la materia del objeto del contrato? Pues en 1222, las cosas y los servicios. Con mejor técnica, el Código Civil italiano por los bienes y los servicios por las prestaciones. Fundamentalmente es, por tanto, algo descriptivo. Lo que decía fundamentalmente el profesor de Castro, pues hombre, pues aquello, decía el objeto, pues es aquello, desde el punto de vista del préstamo, de la tipicidad que hemos recibido de estos contratos, pues en el préstamo, pues las cosas que se prestan, no las cosas y las comisiones que se prestan. Las comisiones no se prestan, es que no se prestan. ¿Las comisiones se prestan? No, las comisiones no se prestan las cosas, ¿no? No, lo digo para ya lo que decías tú de la cuanda esta de los Gustavos y todo esto, se prestan
las cosas, y cuando son cosas no fungibles llamamos como dato, y cuando son cosas fungibles, cosas de dinero, como el Código de Comercio, llamamos préstamo. Y entonces, a cambio de ese préstamo, que el Código Civil, el Código de Comercio lo configura gratuito, salvo que haya pacto al contrario, pues efectivamente el precio es, obviamente, lo que tú tienes que devolver por lo que se te presta, que es el capital y, en su caso, los intereses. Esto está en el Código Civil, está en el Código de Comercio, y lo digo para aquellos mal pensados que dicen, no, es que el 315 habla que el préstamo, el interés del préstamo tiene que ser pactado expresamente y cualquier prestación se entenderá en el ámbito, digamos, del precio. Bueno, digamos del interés. No, lo dice, si ve la referencia de los códigos de la época, lo dice porque está haciendo alusión a la ley de usura, donde obviamente el usurero muchas veces lo que hacía era que efectivamente no prestaba todo el dinero. Decía, oiga, le da 50.000, y entonces, oiga, todo beneficio que usted, ahí se entiende que efectivamente es precio, es interés, desde el punto de vista de no quedar exento de aplicación, en este caso de la onerosidad y de aplicación de la ley de usura. Este primer eslabón, la directiva lo tiene muy claro y lo dice de forma genérica, y por eso dice en el artículo 4, al principio, dice, sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato. Esta naturaleza de los bienes es un poco lo que estamos diciendo en 1261, en 1272, por tanto, la naturaleza de los bienes y servicios. No está hablando, por tanto, de comisiones, de gastos, etcétera, no, la naturaleza de los bienes y servicios. Pero luego, y aquí viene ya la segunda precisión, que aquí sí que ya entramos en una precisión de la directiva que ya es, por decirlo de alguna forma, definiciones de la propia directiva y, por tanto, conectividad y competencias de la propia directiva, norma armonizada, ya dice que en el 4.2 ya precisa ese esquema general del 4.1 y nos dice la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato, ni a la adecuación entre precio y retribución por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contraparte por otra, siempre que dichas cláusulas sean de manera clara. Aquí ya está precisando que fundamentalmente esta obligación principal son aquellas que van a definir la naturaleza del contrato. Y por tanto ya habla de obligación principal. Eso ya es una definición de la directiva, de obligación principal, que define la obligación principal. Por tanto tendremos que ir fundamentalmente a aquellas definiciones donde realmente se define de forma natural, lo que decía el profesor de Castro, aquello que define la base, la esencia de lo que es el contrato. Bien, esta distinción es importante porque fijaros bien, y esto tiene que ver un poco con lo que se ha hablado aquí. En el artículo 4.2 se hace fundamentalmente porque se está defendiendo la libertad de mercado, se está defendiendo el artículo 3.1, el artículo 120, el artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por tanto dice, ojo, aquí no puede haber un control judicial de precios, se está diciendo eso fundamentalmente, pero por eso, porque se está diciendo eso, queridos, el artículo 4.2 del propio TJUI dice que tiene que ser de interpretación restrictiva, es decir, que no podemos poner como obligación principal un montón de obligaciones secundarias, porque si no haríamos cada vez más difícil el control, ¿lo entendéis? El control, el llamado control de contenido, lo haríamos cada vez, porque ahí meteríamos todas las obligaciones, las principales, las naturales, las accesorias, y al final impediríamos, entonces, ojo, no, esto del objeto, según las definiciones, hay que estar a la definición de pero la básica, porque es que si no, el control de contenido no tendría sentido. Y también lo hace por otro sentido, que en este sentido beneficia en este sentido al predisponente, porque le dice, como ha dicho en muchas sentencias, que respecto a aquellas obligaciones que no son principales, no es necesario, me acuerdo del folleto, no es necesario que vengan específicamente resaltadas, explicadas, si se deducen del conjunto, aquí ha recordado la conferencia de la mañana, contrato de seguro, del conjunto, limitativas, limitadoras, de todo, del conjunto, tal. Porque si no, claro, el predisponente estaría una prueba diabólica de decir, oiga, es que tengo que ser específicamente transparente incluso con los folletos, con la publicidad, con no sé qué. Bueno, ahora efectivamente sí que efectivamente eso se ha llegado, pero en la época de 1994 pues bastaba que efectivamente la información fuera la contractual, la precontractual y la contractual. ¿Vale? Pero aquí también lo dice precisamente para liberarle, en este caso, al predisponente de una obligación de exhaustividad, por decirlo de alguna forma, de transparencia. Bien, si esto es así y si efectivamente la definición principal del contrato guarda relación con la realidad básica del contrato, tendremos que ir a las propias directivas para saber si efectivamente qué se entiende por préstamos. Bueno, la directiva de
la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 2008-48, que nos puede servir de referencia, sobre crédito al consumo, lo define claramente y nos dice que crédito al consumo está en el artículo 3c, contrato de crédito mediante el cual un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito en forma de pago aplazado, préstamo, otra finalidad. Por lo tanto, está referenciando a la actividad fundamental crediticia, en este caso la entrega del dinero. No habla para nada, como veis, de comisiones. Pero es que, fijaros bien, en el apartado G de las definiciones dice coste total del crédito, que se entiende para el consumidor todos los gastos, incluidos intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro. Diferencia siempre, y eso va a ser una constante, diferencia siempre lo que son los intereses, que es el pago del precio del capital, de las comisiones, de los gastos, etcétera, etcétera. Esto lo encontramos aquí fundamentalmente de una forma muy clara. Pero es que, lo digo porque lo que hemos comentado un poco en la calle, es que esta directiva ya establece una obligación de evaluar la solvencia. En el artículo 8, obligación de evaluar la solvencia del consumidor. Los Estados miembros velarán porque antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe, es el prestamista el deber que tiene, lo pone aquí, obligación de evaluar. La obligación es un deber inherente a la propia formalización del contrato. Evalúa la solvencia del consumidor sobre la base de una información suficiente, facilitada, en su caso, por el consumidor, y cuando proceda, basándose en la consulta de base de datos pertinentes. Esto viene a su vez desarrollado por la importante orden de 2011, la 2899/2011, pero también, fijaros bien, por la reciente orden 699/2020 de 24 de julio, que precisamente modifica la de 2011 y que establece especiales deberes para crédito revolving, en donde ya se nos dice de una forma clara y meridiana, fijaros bien, evaluación de la solvencia en el préstamo responsable, y establece estos deberes ya claramente puntualizados desde el punto de vista de que le corresponde a la entidad financiera realizar ese deber. O sea, no es que yo tenga que proceder voluntariamente, no, es que la propia normativa bancaria ya me está diciendo que usted tiene que hacer ese deber y, sobre todo, tenerlo con relación a la información, obviamente, que usted le pide a los consumidores, a los clientes, pero también de acuerdo con los ficheros que usted puede consultar. Oiga, es que si después hay un gasto añadido, pues me lo tendrá que justificar, porque según esta legislación, a usted le corresponde el deber de analizar la solvencia, porque claro, es que la solvencia responsable, evidentemente, es ya uno de los presupuestos, el crédito responsable es uno de los presupuestos para la intermediación que tiene las entidades financieras. Por tanto, oiga, eso en principio más bien parece un deber, que no parece un servicio, vamos, tiene toda la pinta, no parece un servicio de las entidades. Pero lo digo porque esto es importante a la hora de razonar si realmente el servicio se ha prestado realmente. Porque ¿qué es lo que se ha prestado realmente? Lo que ya te dice en esta normativa, porque esto es un deber de la propia entidad. Ahora, si es otra cosa distinta y necesaria pues a lo mejor se podrá analizar. En cualquier caso se debería analizar. Bueno, pero también lo tenemos desde el punto de vista en lo que entendemos por contratos de crédito a consumo en la legislación nacional, en donde efectivamente, por no hacerlo muy largo, el artículo 1 refiere exactamente el mismo criterio, la ley de crédito a consumo, de préstamo, crédito, etcétera, o préstamo que se le entregue en este caso al prestamista. Insiste además en los deberes de información, insiste en el deber de solvencia, por tanto estamos fundamentalmente ante un ámbito en donde tanto la legislación de la directiva como la legislación interna diferencia claramente lo que es la esencia, la obligación principal del prestatario, que es entregar la cantidad, el prestatario entregar la cantidad acompañada de los intereses y se han pactado. Esto además se puede, es que no tenía aquí un rollo preparado, pero bueno, puedo dormir. Es que esto es profundo, porque esto también llama. Esto está muy relacionado con lo que muy rápidamente. Causa del contrato. Evidentemente, la causa del contrato está relacionada con el objeto, porque refiere fundamental esa causa desde el punto de vista de la función económica social que cumple ese contrato. Lo que llamamos antiguamente, de caso y tal, la tipicidad. Y en el préstamo ya hemos dicho que es prestar algo, bien fungible o no fungible. Pero también con el contenido contractual, con las llamadas reglas contractuales esenciales. Porque reglas contractuales esenciales son aquellas que se derivan del propio tipo,
sin eso, en la compraventa, si no hay precio, no hay contrato, o se derivan de la propia voluntad negocial, es decir, que se han, digamos, concretizado porque la base del negocio las ha previsto como un elemento esencial. Son esenciales porque si no, no hay contrato en ningún caso. Nosotros, como tenemos una actividad de prestamistas, en este caso de prestatarios o la que sea, del préstamo bajo condiciones generales, nos tenemos que olvidar de las reglas de conducta pactadas porque no hay pacto, son condiciones generales. Y entonces lo único que queda fundamentalmente es la tipicidad, la función típica, es obvio, la función típica del negocio. Claro, en la función típica del negocio nunca puede ser esencial una comisión, porque no es un elemento esencial, no es una regla esencial, ya como dirían los latinos, no es una regla esencial. No lo es, porque hay préstamos que no tienen comisión de apertura. Vamos, creo yo, hay muchos préstamos que no tienen comisión de apertura. Y no por eso deja de tener un elemento esencial. Llamamos elemento esencial, y esto es muy importante, porque si no existe en el momento de la celebración del contrato, el contrato es nulo. Por tanto, aquí no estamos nunca, en ningún caso, con un elemento esencial. Pero también lo tendríamos visto desde la tipicidad contractual que ya hemos dicho, incluso desde la doctrina de la base del negocio. Yo fui uno de los que más impulsó la doctrina de la base del negocio, y ahí ya decíamos claramente, hay muchas sentencias, buscáis, veréis mucho la base del negocio, fundamentalmente para resaltar el apartado que aquí no es pertinente, para resaltar que también es base del negocio los motivos concretos de las partes que establecen o concretizan eso como un elemento esencial, pero junto a eso estaba la tipicidad del negocio. Oiga, es obvio que es un elemento esencial, la base del negocio, evidentemente el objeto que tiene el contrato, la función negocial empírica que es el contrato. Bien, para terminar, si tenéis alguna duda, os voy a citar simplemente 3 sentencias del Tribunal de Justicia en donde resuelve claramente la cuestión, porque esta es una cuestión resuelta, con todo mi respeto para mis excompañeros, pero es una cuestión que está resuelta por el Tribunal de Justicia y por tanto no creo que esta cuestión perjudicial vaya a cambiar la doctrina de la sentencia de 16 de julio desde el punto de vista de que efectivamente la comisión de apertura no es un elemento esencial del precio. Mira, me estoy refiriendo a la sentencia de 20 de septiembre de 2017, que precisamente hace relación a un contrato de crédito, en donde nos dice, en cambio, las cláusulas deben entenderse por cláusulas esenciales o principales, aquellas que regulan las prestaciones esenciales del contrato y como tal lo caracterizan. Eso lo ha repetido hasta la saciedad. A este respecto ha de señalarse que mediante un contrato de crédito el prestamista se compromete principalmente, obligación principal, a poner a disposición del prestatario una determinada cantidad de dinero y este último se compromete a su vez principalmente a reembolsarle, generalmente con intereses, esa cantidad en los plazos previstos. Esto es lo que entiende el TJUE desde el punto de vista de la base de las definiciones que desarrollan el contrato de préstamo. Por tanto, lo dice de una forma clara y meridiana. La sentencia del TJUE de 26 de febrero de 2015 yo creo que aún abunda más en esta distinción. Nos dice en el apartado 47, la sentencia es de 26 de febrero de 2015. Por otra parte, el alcance exacto de los conceptos objeto principal y de precio, aquí establece los dos, objeto principal y de precio, en el sentido del artículo 4.2, por lo tanto está abordando la cuestión, no puede establecerse mediante el concepto de coste total del crédito. Blanco y en botella, como no sé si eso se dice en Navarra o en mi tierra se suele blanco, bueno, no en una tierra así de vino, pero blanco y en botella. Concepto de coste total del crédito para el consumidor, en el sentido del artículo 3, letra G. En efecto, este último concepto está definido de manera particularmente amplia. Claro, es obvio, el coste. Recordar, interpretación restrictiva del objeto principal. De manera que la suma total de todos los costes o gastos a cargo del consumidor que correspondan a pagos efectuados por este último tanto al prestamista como a terceros, se mencione claramente en los contratos de crédito al consumo, pues tal obligación formal participa del objetivo de transparencia perseguido por la directiva. Eso sí, nos está diciendo que, ojo, una cosa es que no sean objeto principal y otra cosa es que no se tengan que mencionar de forma clara y precisa, porque esto, todos, el principal y los accesorios, son objeto, digamos, del principio de transparencia o del deber de transparencia. Por tanto, lo dice claro. En cambio, el artículo 4.2 de la directiva es objeto de interpretación estricta, toda vez que establece una excepción al mecanismo del control de fondo de las cláusulas abusivas. Bueno, podríamos seguir con la sentencia de 30 de abril de 2014, que la he dicho al principio, desde el punto de vista de que insiste en que los elementos esenciales de contrato son aquellos que caracterizan o definen el mismo. Por lo tanto, yo entiendo que en este caso
desde el punto de vista, digamos, de interpretación por donde se mueve el auto que plantea la cuestión prejudicial, por lo que ha dicho la sentencia de 16 de julio de 2020 respecto a que efectivamente la comisión de apertura no es un elemento esencial, yo creo que queda claro que esa sentencia de 16 de julio está diciendo lo que ya han dicho otras sentencias del TJUE y que evidentemente no son argumentos sólidos decir que la comisión de apertura viene regulada de una forma especial porque la regulación que establece es la regulación de transparencia. Por tanto, no es una regulación típica de definición, digamos, del tipo contractual, sino simplemente a efectos de obligación de transparencia. Claro, es que a efectos de obligación de transparencia yo os diría que todas las obligaciones son principales, porque sobre todas se tiene que hacer esa función del deber de transparencia. Por tanto, claro que es verdad. Y, por supuesto, las últimas directivas donde es fundamental distinguir entre el precio, el interés que se remunera y lo que es la TAE, lo que es el coste por eso decíamos, aprovecho la ocasión, soy muy cabezón, por eso decíamos que todo cuadra, coste, precio, TJUE lo diferencia, Bueno, pues es decir, cambia los conceptos desde el punto de vista de decir, oiga, mire usted, aquí no me meta esto. Los otros argumentos que da, aunque bien intencionados, obviamente yo creo que son un poco desesperados para defender esa posición de una forma un tanto numantina, porque efectivamente no es posible entender que nuestra legislación, sobre todo la legislación de Código Civil y Código de Comercio, sustentar que efectivamente las comisiones tienen una regulación especial. No las comisiones, sino la comisión de apertura tiene una regulación especial. La orden que acabamos de decir, la de 5 de... Estamos ahí con nosotros con la orden, la circular, no es la orden, la circular, tal, y como la orden de 1994, habla de comisiones. Pero habla de todas las comisiones, no solamente de la comisión de apertura, no destaca la comisión de apertura. Ahora, que la comisión de apertura se tenga que pagar de una sola vez, no es un presupuesto distintivo de su enlace en el entramado contractual, ni mucho menos. Es simplemente una condición legal que se pone a efectos de que el cliente sepa y evitar abusos, pero no porque sea importante desde el punto de vista del elemento conceptual del contrato. Pues estos dos argumentos, que son los argumentos bases del auto que plantea la cuestión prejudicial, me parecen en suma pues claramente endebles. No tienen que ver, valga la redundancia, con lo que entendemos tanto a nivel positivo y científico desde el punto de vista de nuestra posición nacional, del derecho nacional, pero tampoco con lo que ha dicho ya el TJUE, como acabo de describir, en reiteradas ocasiones. Y luego el argumento de un poco subliminar, de decir, oiga, mire usted, es que es importante porque, claro, es que es importante para la transparencia y por tanto es importante para la transparencia, os diría, la información de cualquier tipo de comisión, de gasto que haya, no solamente la comisión de apertura. Por lo tanto, insisto, creo que en el paso que estamos, la sentencia del TJUE yo creo que es la que hay que aplicar clarísimamente con respecto a nuestro derecho nacional, porque claramente nos dice que no es un elemento esencial y por tanto cabrá tanto el control, para llamarlo control, la fase o la proyección tanto de desequilibrio contractual como obviamente la de transparencia. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos soportado. Muchas gracias a ti, Javier. La verdad es que escuchándote con la brillantez que te has expresado y la claridad que te has expresado, yo la verdad que efectivamente también me parece difícil que tengamos ahora todavía otra cuestión judicial pendiente sobre esta misma cuestión. Pero no obstante es así y la verdad es que esta es una cuestión que está generando mucha controversia. Nosotros, de hecho, por poneros un ejemplo, en la sección tercera de aquí de la Audiencia Provincial de Navarra, pusimos una primera sentencia en octubre del año 2020 en la que declaramos la nulidad de esta comisión de apertura, haciendo alusión al artículo 3G de la Directiva de 2008, considerando que no es parte del precio y que así lo está diciendo el TJUE, pero después en enero hemos virado el criterio, esto es lo que tienen las salas, hemos perdido otro compañero y yo 4-2 la votación y se ha quedado la cuestión a la inversa, acogiendo estos criterios que subyacen, entiendo, un poco en la cuestión prejudicial que se plantea, que me llaman mucho la atención y que se sustentan sobre todo en esta Ley 2/2009 de comisiones y gastos y de esa distinta definición que contiene esta ley
de lo que es la comisión de apertura frente a lo que son otras comisiones. Pero es que, comparto lo que tú dices, ¿Qué tiene que ver eso con el una ley objeto? que regula comisiones y gastos es porque no está regulando el precio del contrato. Es evidente, comisiones es obvio. y gastos, que son otras cosas, como nos dice esta norma directiva, que son el coste total del crédito. Claro, el coste para el prestatario son muchos conceptos, pero no todos los conceptos conforman su prestación obligacional esencial. Correcto. Yo eso lo veo muy claro, sin embargo, ya ves que forma parte de esta controversia. A mi entender, quizá esta cuestión prejudicial, no lo sé, pueda tener la intención de ver ratificado el Supremo el criterio de la sentencia del 44-2019, dado que hay... Bueno, pero entiendo que entonces ya abriríamos otro debate, lo que hemos hablado antes, de si es un órgano supranacional o no. Quiero creer que el alto tribunal de un país, de un Estado miembro, tendrá sus propios criterios y tiene que mantenerlos sin necesidad de verlos ratificados por el TJUE, en este caso, por el hecho de que hay algunas resoluciones discrepantes, como ya os digo, la nuestra desde enero, porque ha cambiado el criterio del mayoritario, pero vamos, puede ser interesante a la hora de reforzar lo que ya ha dicho el TJUE. Bueno, aquí no sé. te felicito en tu criterio y ahí sí que tienes que ser cabezón, ¿eh? Sí, no. El otro no, pero aquí también, tremendamente cabezón porque tienes toda la razón. Es decir, no porque la tengas tú. Vamos a ver, claro, don Luis Díez Picazo, cuando efectivamente nos llevaba de debate y debatíamos demasiado, nos decía, vamos a ver, queridos, esto del derecho, gran parte es opinable. ¿No es así? Claro. Pero hay una parte que no es opinable, porque dejaríamos de ser ciencia. Ciencia significaría que se caería todo el edificio, ¿eh? Aquí los importantes en el edificio son los muros, ¿sabes? Los muros, nosotros para el edificio no somos tan importantes. La ciencia jurídica tiene también una argamasa, unas piedras maestras que pueden ser cambiadas con el tiempo, pero sin perder la edificabilidad, por decirlo alguna, el sustento de la edificabilidad. Y claro, pegarle 4 patadas a lo que es una base cierta, lo que llamaba este hombre res certae, es decir, cosa cierta, pues tiene su peligro, porque fíjate si es peligroso esto, porque claro, cuando nos ponemos en plan cabezón, en sentido negativo, y decimos, no, es que el Supremo ha puesto una sentencia, ni un paso atrás, ¿no? Ni un paso atrás. Vamos a ver, porque claro, ni un paso atrás, ¿qué significa? Que a partir de ahora, objeto principal del contrato va a ser todo, porque si es todo, que nos lo diga también el Tribunal Supremo, porque entonces empezaremos a hacer demandas de nulidades por todo, ¿sí o no? ¿Me seguís el hilo? Porque si es todo, el error va a ser el error accidental. Sobre un elemento accesorio va a ser nulidad, porque es un elemento... Claro, no, es que esto es muy peligroso. Es muy peligroso. Es sumamente peligroso no tener un rigor y una prudencia bien entendida desde el punto de vista conceptual. Oiga, el objeto principal es una cosa principal. Y porque se haya puesto una sentencia que será más o menos tal, que no tiene fundamento en la jurisprudencia, porque esa jurisprudencia del TJUE es anterior a la sentencia que ellos pusieron, anterior, por lo tanto se conocía, pues entonces es que no estás yendo contra la jurisprudencia del TJUE en última instancia, estás yendo contra tu propia ciencia jurídica. Yo esto lo digo y con toda... lo lamento, como cuando se dijo en la sentencia de vencimiento anticipado, por no cambiar el criterio, que lo importante, el elemento principal era la garantía. Eso no se lo cree nadie. No, perdóname, mírame la cara. Eso no se lo cree nadie. A mí me quitan el título, no de catedrático, de becario de Derecho Civil, si yo a De Castro le digo que en un préstamo hipotecario lo principal es la garantía y lo accesorio es. No todo vale. Lo siento, pero no todo vale. Por lo menos para mí, no todo vale. Y cuando no tengo razón, pues pliegas velas y con humildad dices, pues no sé. Pero eso de no enmendarla, porque efectivamente tal, conduce a monstruos jurídicos. Igual con el revolving lo hemos visto. Decir en el revolving que la jurisprudencia de los años 40 prescindió del elemento subjetivo, pero ¿sabemos lo que decimos? ¿Vosotros habéis leído la ley de usura? Bueno, es otra. Hay que leer la ley de usura porque no es muy larga, se puede leer fácilmente. El elemento nuclear de todo es la inmoralidad del contrato. La inmoralidad del contrato. ¿Cómo vas a prescindir del elemento subjetivo de culpabilidad y de reprochabilidad si es la inmoralidad? No es que tengas un índice muy alto por ahí, como, bueno, eso va para ti, con un índice por ahí pululando del mercado, no es eso. Porque dentro de la ley del Código Civil, ese índice podía subir lo que quisiera porque era el Código Civil, el Código Liberal. Lo que no te permitía el Código Civil 1255 es que fuera inmoral. Que se aproveche de la situación de... Entonces, ¿cómo se puede decir que la jurisprudencia de los años 40 dejó de lado el presupuesto subjetivo? Lo que esa jurisprudencia hizo muy bien
porque eran los usuarios lo que seguían esta táctica, era decir que no eran criterios acumulativos lo del artículo 1, que bastaba únicamente que del contexto del asunto que se desprendiera con criterios objetivos o subjetivos esa inmoralidad, bastaba. Pero claro, los usuarios decían, no, es que usted me tiene que probar que es leonino, que además era discapacitado, el no sé qué, que era, porque decían que eran... No, dijo, no, basta con que de los antecedentes de caso usted me pruebe. Pero de ahí a decir que efectivamente se prescinde del elemento subjetivo, claro, cuando dice eso ya se ha confundido todo. Porque claro, fijaros bien, está hablando del crédito Rebobin, un crédito muy utilizado en 1908. Porque para comprar televisores que no existían, neveras que no existían y paseos por ahí. Claro, no sabemos el daño que se hace a la ciencia jurídica. Los que ahora tenemos, porque antes cuando estaba en la sala no tenía tiempo para pensar, pero ahora que tenemos tiempo un poco para pensar desde el punto de vista de la reflexión, ya lo más importante, lo que me interesa a mí destacar, ya lo digo en sinceridad, no son posiciones personales, eso está ahí, oye, y se puede criticar y están, eso ya no me importa. Me importa un poco el país, el sistema jurídico nuestro. Tenemos que velar por un sistema jurídico potente, serio, porque nos jugamos mucho, porque digamos, si pensamos en las otras cosas, poco se puede hacer, pero por lo menos defendamos la coherencia, la razonabilidad, la ciencia jurídica de nuestro sistema, y yo creo que ahí efectivamente hay que ser muy prudentes y también valientes y decididos cuando vemos que hay cosas que no. Y por tanto, termino ya. La comisión de apertura nunca será un elemento principal, lo diga quien lo diga. Eso se lo digo a Agamenón, a Alejandro Magno, pero bueno, puede servir de ejemplo. Habrá cuestiones sobre el tema, porque... felicidades, como siempre, Javier, por tu magnífica exposición. Yo, la verdad, es que, siempre lo digo, tengo un profundísimo respeto por los magistrados de la Sala Primera del Tribunal Supremo, pero desgraciadamente no es la sala del señor Chiol. O sea, a mí lleva unos años creándome, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, una angustia terrible. Estoy pensando de ir al psiquiatra porque la verdad es que estoy padeciendo síndromes importantes de inseguridad jurídica. Fíjate, acabas de comentar la sentencia de San Casimiro, la sentencia de 4 de marzo de 2020, que es el santo de San Casimiro, santo polaco, que era el que se esperaba y el que promovía la paz. Esa sentencia se estaba esperando para acabar con el carajal que se había montado con la sentencia de 25 de noviembre del 2015 y ha provocado todo el efecto contrario. Esto es un bazar jurisprudencial. Claro, encima somos todos de letras y la gente no sabemos distinguir el diferencial, porque al final ya estamos en lo de TAE, TIN, TDR, nos hacemos aquí un carajal todos terribles, pero no, y hay audiencias que aplican 3 puntos, audiencias que aplican un tanto por ciento. Claro, 3 puntos de un 2%, pues son 6, es más del doble. El 10% de un 2% no es nada. Y aquí se hace todo, me remito al bazar jurisprudencial que se ha generado en este país. Y todo porque la Sala Primera del Tribunal Supremo creó una gran inseguridad jurídica y una indefinición. Yo creo que es muy claro lo que dice, oiga, como ya el interés es muy alto, cosa que yo comparto, vuelvo a lo de antes del legislador, este es un tema que tendría que regular el legislador. Estamos igual que con el tema del IRPH, pero porque prácticamente en toda Europa está regulado los topes. Francia tiene el tercio. Yo me imagino que Rafael Sarazá realmente estaría pensando en la legislación francesa, porque tiene sentido, que en muchos países está en el tercio, porque ahí sí que lo ubican en la ley de usura. Sí, pero está por ley. Está por ley. No, pero bueno, con eso termino. La inseguridad jurídica en realidad es un tipo alto, nadie lo discute. Y el Supremo lo que acaba diciendo es, oiga, pasemos del duplum, que es el criterio que manteníamos en los préstamos, y como este ya es muy alto, lo dejamos en un tercio. Esta es la realidad, pero como no la ha sabido delimitar claramente, quizás para que no le diga que está regulando el precio en un mercado financiero, ha provocado una inseguridad jurídica que a mí me produce una zozofra terrible, porque es que al final ni abogados de prestatarios ni abogados de entidades financieras pueden pactar, porque dependiendo de las audiencias provinciales o incluso dentro de las audiencias provinciales de las secciones, cada uno tiene un criterio distinto. Y no hay peor injusticia que crear esta inseguridad jurídica. Lo digo sinceramente, y ojalá de una vez por todas el Tribunal Supremo o el legislador delimiten bien la cuestión. Pero es que estamos exactamente igual con el IRPH, y todo porque no hemos entendido lo que es un diferencial.
que no es un tema de 3 puntos por encima ni de un 15%, que es un diferencial. Y seguimos con lo del IRPH, que no nos hemos enterado que era una TAE. Ya está, tenía ganas de decir algo. Sí, además es una inseguridad que ha creado la propia Sala Primera, porque ya planteando esta nueva cuestión prejudicial. Sí, la magistrada del juzgado de primera instancia 4 de Castellón, Carolina, que es una magnífica cuestión prejudicial, yo creo que es de las mejores que hasta ahora he visto fundamentada, porque además es que su ámbito normativo lógico es es una directiva de consumo y por lo tanto tiene que estar bajo la premisa de la directiva comunitaria, no de la ley de 1908, por el amor de Dios. Si es que este país es pendular. O sea, la ley de 1908 había pasado o estaba basada en la tacha de inmoralidad por los abusos, y aquí ahora es pendular. Ahora la tacha de inmoralidad es el nicho de trabajo que se ha montado donde los prestatarios quieren préstamos gratis total, que conste que yo soy de los que digo que están bastante altos, que no lo discuto, y digo que ojalá se regule, pero de eso a que han pasado 25 años, porque como no prescribe, han pasado 25 años a reclamar el préstamo de mi abuelo, pues bueno, no sé, me parece bastante inmoral el tema. Todo por la Sala Primera del Tribunal Supremo, en esa sentencia de 4 de marzo del 2020, de provocar la inseguridad jurídica con esa indefinición, primero, por utilizar la ley de 1908 y no aplicar de oficio el control de transparencia, que es lo que tendría que haber hecho, y no dejarlo allí obiter dicta, y segundo, y lo digo sinceramente, por haber fijado como mínimo pues pasar del doble a lo que realmente quiso decir, al triple, ya está, al tercio, perdón, ya está. Aplicas el tercio y ahí creas seguridad jurídica, pero han sido incapaces hasta de hacer eso. La verdad es que este Tribunal Supremo, y dejadme que lo diga, me produce esa zozofra. Fijaos, vencimiento anticipado. Cuando estamos en un préstamo hipotecario, ¡oh, madre de Dios, sistémico, se nos cae el mundo! No, hay que salvar el préstamo en un préstamo hipotecario. Cuando estamos en un préstamo personal, que le den por saco. O sea, yo es que sinceramente no lo llego a entender. Bueno, tenía ganas de explayarme. No sé si hay más personas que quieren intervenir. Muchas gracias a los ponentes, tanto los de la tarde como los de la mañana, han sido interesantísimas, y como abogada, bueno, pues no tiene precio, de verdad, ni en el debate que habéis hecho, ni en lo que nos habéis enseñado. Pero como consumidora, igual me he hecho llorar. Porque sí que es cierto que una de las cosas que yo, por lo menos aquí, reflexiono, es que cuando un consumidor acude a los tribunales va buscando, en principio, justicia, va buscando de alguna manera que se le resuelva una cuestión que en un momento dado, además, parece ser que se ha dicho, pues si estamos hablando de las cláusulas suelo, si estamos hablando de las comisiones, que eran tal, que era cual, y hemos llegado a la primera instancia, a la audiencia, al Supremo, hemos llegado al TJUE y hemos vuelto, y otra vez el Supremo ha dicho, y al cabo de 2 años o 1 año, mientras la gente ya está más o menos organizada y lo está haciendo, de repente se empiezan a cambiar porque sale un auto que se interpreta de una manera o alguien pregunta algo porque no lo ha entendido muy bien, y parece que esto que es como una guerra personal de quién ha entendido mejor al TJUE o qué ha hecho, y el consumidor, que es el que finalmente le va a repercutir todo, nadie se preocupa de él. Entonces a mí me da una impresión de tristeza en ese aspecto, que desde el punto de vista como jurista me encanta y me apasiona, y bueno, intervendría lo que sé, pero luego digo, pues si estaría aquí un consumidor que no fuera jurista, es que nos diría, no, me estáis tomando el pelo. Si tenemos que esperar a que alguien de una puñetera vez decida algo y eso sea seguridad para letrados, para jueces y para consumidores, no volvamos a cambiar las sentencias, pues que se paralicen. O sea, yo no entiendo que tenga una sentencia que a un cliente le estamos diciendo esto es lo que los tribunales están concediendo, y como ha habido un cambio, como bien lo sabe la sección, en este caso de la Audiencia Provincial,
caemos en otra historia porque ahora se ha decidido, hablando de la comisión de apertura, que es una parte del préstamo, ¿no? Del contrato, de lo que es del precio. Ostras, así, de repente, porque sí, es que salió un auto, es que parece, es que hay una interpretación. ¿No es mejor para el consumidor, digo, no sería mejor paralizar los procedimientos, aclararnos nosotros y luego resolver? ¿No seríamos más Javier, justos? yo ahí pienso como dice Jesús, yo creo que es un problema legislativo, no jurisdiccional. Una vez que se te plantea ante el tribunal una concreta controversia, hay que resolverla y, bueno, de alguna manera en los últimos años ha avanzado bastante también la protección al consumidor por esa vía. Ahora, si queremos atajarla con plena seguridad jurídica, legislador. Si no, eso, vamos a ver, primero no te desanimes, Eso, aquí, no me desanimo, pero como consumidora me toca si estuviéramos aquí hace 50 años, un consumidor te diría exactamente lo mismo y se avanzan algunas cosas asombrosamente, o sea que, bueno, yo creo que en el futuro a lo mejor puede ser un poco mejor, no mucho mejor, pero un poco mejor. Primero, efectivamente, la cultura se consolida cuando hay norma, eso es así. Yo he estudiado el Código Civil, el contrato por negociación, porque hubo un Código Civil francés, hay que decirlo así, y nosotros lo copiamos en parte. Si no, mi cultura académica sobre lo que te he dicho, la contratación, sería mínima. Pero eso creó escuela, crearon bibliotecas, crearon saber. Es decir, pues hay que hacer normas, pero bien hechas. Segundo, ¿tenemos base para hacer normas bien hechas? Sí, claro que tenemos ya base suficiente, pero hay que interpelar al legislador, a que sea valiente. Que sea valiente, claro que sí, que avance, porque el principio de transparencia, ya todo el mundo, imagino que tú también, acordarás que efectivamente es un principio necesario para las sociedades modernas. Es evidente que lo es, mirar en cualquier esquina. Nos hace falta transparencia por todas partes. Hasta para la factura de la luz hace falta transparencia. No, es verdad, queremos avanzar, bueno, sabemos que hay una serie de intereses no interesados, evidentemente, pero eso sabemos que no es el interés general de la sociedad. Entonces hay que ser decidido y exigirle que se regule. Y a los juristas, a todos nosotros, lo que tenemos que decirnos unos a otros es que si realmente, como dice el comunicado de la Unión Europea, de la Comisión, es una directiva de principios, apliquemos los principios como aplicamos los principios generales. Interpretaciones extensivas, que lo podemos hacer. Seamos jueces, letrados, se puede hacer. Yo estoy cansado de hacer interpretación extensiva y restrictiva cuando la ley me lo dice. Pero cuando estoy con un principio general, ¿cómo voy a hacer una interpretación restrictiva? ¿Qué me haber vuelto loco? ¿Se me ha olvidado todo lo que me han enseñado? No, tengo que hacer interpretaciones extensivas. Es decir, que favorezcan la aplicación de ese principio en todos aquellos elementos conceptuales que se apliquen. ¿A que no es difícil entender esto? Pues se puede hacer, os lo puedo asegurar. Pero claro, si tú tienes un principio y dices, hombre, sí, ese principio es un principio, la cláusula solo no fue transparente, pero bueno, luego dices, bueno, voy a repelar porque el efecto retroactivo me parece demasiado. Ya vas mal. Estás haciendo una interpretación restrictiva. ¿Lo entendéis? Pues así cogemos cada uno de los problemas que tenemos, no digo todos, pero muchos, se resuelven, sin necesidad incluso del legislador. Pero como a veces no nos ponemos de acuerdo, pues entonces el legislador es el que tiene que decir, oiga, mire, una por todas, efectivamente, artículo 83 nuevo, porque la interpretación esa de que efectivamente aún sigue necesario el perjuicio ya no se sustenta, se cambió precisamente para eso. Claro. Vamos, o sea, ya me parece casi prevaricación. La intransparencia la declara nula, no abusiva, nula directamente. Nula directamente. Pues eso es lo que es la tendencia a aplicar un principio general del derecho, en este caso un principio jurídico de la contratación seriada. Y no es tan difícil. Es verdad que lo tenemos que hacer desde unos parámetros que el propio TJUE dice que son parámetros generales, que la faena... Y oiga, no me pregunten tantas cosas porque yo el caso concreto no lo voy a resolver. Se dirige a los jueces y a los magistrados, pero como jueces, pero también como ciudadanos, porque cuando yo entro esta mañana a la conferencia esta tan interesante de Alejandro, ahí había una cola de coches que imagino que habría algún juez. Digo yo, o es que los jueces vuelan por encima de las colas y yo creo que también se plantearía, leche, yo estoy pagando aquí un servicio y aquí estoy retenido. Es que los jueces también han contratado preferentes, hipotecas y créditos también.
¿Y qué nos dice el juez? Oiga, pues póngase como un ciudadano medio, diga, usted con toda esta información lo hubiese hecho. Pues obviamente con toda la información, pues muchas cosas, si realmente se nos informaran, pues realmente no. Que obviamente tenemos que estar en guardia, es verdad, porque el sistema económico favorece. Yo comprendo también a los empresarios, bueno, pues, pero bueno, lo que no entiendo ya es que no asuman de una forma clara el aspecto positivo de la transparencia como principio empresarial. Del sistema socioeconómico. Claro, evidentemente. Yo, si me permites, Javier, quiero también, porque creo que también es justo que hagamos un elogio de la función de la magistratura, sobre todo para los que aquí son más jóvenes. Estamos donde estamos, y lo he dicho esta mañana, gracias a muchísimos jueces y también muchos abogados, por supuesto, y fiscales. Pero os quiero recordar que en plena crisis económica, en el año 2010, se abrió un debate importantísimo que provocó luego todas las cuestiones prejudiciales, votos particulares, gracias a un magnífico auto de diciembre del 2010, 17 de diciembre del 2010, de la Sala Tercera de esta audiencia provincial, que archivaba un procedimiento hipotecario que era un auténtico escándalo. Realmente copiaba una sentencia de Ciudad Real. Yo coincidí en unas conferencias del Consejo General del Poder Judicial, de Ciudad Real. No, yo había dictado uno igual y realmente, pero tenía mucho sentido. No copiaba, quiero decir que se basaba, se fundamentada, libre. Pero como aquella de Ciudad Real era en plena bonanza económica, pues no tuvo la repercusión. Pero el auto que editó la audiencia provincial de aquí de Navarra, yo me acuerdo que montamos una conferencia en el Colegio de Abogados, vinieron varios magistrados para tratar el tema. Fue una auténtica revolución. Aquello fue una gran valentía. De ese famoso auto del 2010, si no recuerdo mal, era la sección tercera de la audiencia provincial. Yo todavía no estaba. Yo entonces estaba en un juzgado en Oviedo aplicando lo que ahora dice el 815.3 a los monitorios, es decir, de oficio yo anulaba las cláusulas abusivas antes de hacer el requerimiento de pago al deudor. Por eso, Lourdes, te comento que esa reflexión de que también con estos mimbres que nos deja el legislador algo vamos avanzando también y se puede, como dice Javier, y el señor Xavier Pereda, presidente de la 14, planteó una cuestión prejudicial que dio lugar a la famosa sentencia del 14 de junio del 2012, que a partir de ahí sale la doctrina de los elementos de hecho y de derecho, que marca un nuevo hito y un nuevo principio en toda esta materia. Por eso creo que también hemos de elogiar la función que realmente se ha hecho desde la magistratura. Pues es muy importante y se ha de reconocer públicamente. Y he querido, no sé si... no, por supuesto, pero he querido ser justo. Pero no os podéis imaginar lo que se ha hecho. Pero por eso mismo, claro, que cuando se ha querido, se ha podido, y llega un momento que no sé qué pasa, que se cruzan los cables, no se quiere o no se puede. Pero fíjate, te voy a hacer un íter para que veas. No, pero fíjate, te voy a... Sí, pero permíteme, te voy a explicar. Ese auto, famoso auto, el presidente del TSJ seguro que se acordará, fue muy famoso aquí en toda España ese auto, le dimos publicidad en todos los medios de comunicación y marcó un hito. El señor Guillén Solé planteó una cuestión de inconstitucionalidad que dio lugar al famoso auto desgraciado in limine litis, que no admitió la cuestión de inconstitucionalidad, aquel famoso auto de 19 de julio del 2011. Pero es que, como consecuencia de que el Tribunal Constitucional no quiso analizar en el procedimiento hipotecario que se planteaba, Fernández Seijo planteó la famosa cuestión prejudicial que dio lugar a la sentencia de mayo del 2013. No estaríamos donde estamos si no hubieran habido todos estos movimientos de defensa, sobre todo de una ciudadanía que se encontraba con una crisis económica brutal, bestial, perdiendo sus viviendas en una situación de vulnerabilidad terrible. O sea, eso hay que reconocer que tiene sus cimientos pues en esa inquietud de una parte de la magistratura y que de alguna manera puede ser el medio a través del cual se llega a ese fin, que insisto que es legislativo. Te vuelvo a poner el ejemplo del y ha habido muchas modificaciones legislativas gracias a esas cuestiones prejudiciales. Por ejemplo, insisto, este ejemplo del monitorio. Ahora legalmente hay que hacer ese filtro de admisibilidad en el monitorio y declarar la nulidad de oficio, pero algunos jueces ya lo hacíamos. Claro, el 42 se llegó por fin a esa garantía para todos.
Es que esto... Y ese mismo mérito también lo tenéis muchos abogados que habéis estado ahí poniendo estas demandas e insistiendo que es la forma también en que lleguen esos pronunciamientos judiciales. Por eso es muy importante lo que estás diciendo, porque muchas veces es que no hay que perder de vista en ese sentido, mira, lo que dice la directiva, pero también el Código Civil, es que los principios jurídicos son informadores del sistema. Y, por tanto, en esa tarea de información sí que pueden hacer interpretaciones extensivas de determinados aspectos. Y yo por eso siempre digo que, bueno, no nos olvidemos, si queremos avanzar, porque legislativamente no lo tenemos, de que estamos ante un auténtico principio, que lo dice la jurisprudencia del TJUE y también el comunicado. Y como tal principio se puede aplicar. Es decir... Yo comentaba lo de los compartimentos estancos, que estamos desfasados, que no hemos entendido esa doctrina comunitaria y aquí nos seguimos con el control de incorporación, el control de contenido, que tengo que pasar la tabla metálica del aeropuerto para llegar al control de contenido, después del control de contenido tenemos al control de transparencia, que eso no nos lo dice la doctrina comunitaria. No, habla de abusividad, de juicio de transparencia y de abusividad, pero todo es un poco lo mismo desde el punto de vista de... Pero eso es producto de un ámbito académico de la doctrina alemana, que sí que es verdad que incorporó a las condiciones generales, en los años, esto es de los años 2000, incorporó esa categoría de control de incorporación, y también es cierto lo que ha dicho Jesús, que es importante, esas categorías nosotros las incorporamos en la sentencia del 9 de mayo. Sí, o sea que esto es más académico que otra cosa, es verdad, eso no es planteamiento. El TJUE que te dice, oiga, mire, usted haga el juicio de abusividad y en el juicio de abusividad usted tiene varios ingredientes, tiene la buena fe, que es esto de la simetría para que sea simétrico, tiene obviamente también la desproporción en el tal, y luego tiene también obviamente pues la transparencia, porque efectivamente ya lo considera un principio, digamos, también equiparable al desequilibrio contractual. Por tanto, con todo eso usted haga el juicio y a partir de ahí pues vea las circunstancias del caso, pues si realmente se produce. Pero bueno, seguiremos ahí. Pues vale, cerramos ya esta última sesión. Muy bien.